Instructora Constanza, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Mi grupo número 3, conformado, quien les habla, Will Howard Beltrán Daza, Jamie Barrero, Geraldine Telles, Catherine Waldrón y Natalia Gutiérrez, quienes vamos a exponer y a explicar a fondo todo lo que concierne con efectos de las radiaciones. Tabla de contenido. Daremos una introducción acerca de qué es la radiación, hablaremos sobre los efectos de la radiación en el cuerpo humano, sobre cómo podemos protegernos de la radiación y cómo podemos proteger a los pacientes. ¿Qué es la radiación? Al hablar de radiación nos referimos en general a la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas, las ondas de radio, las microondas, la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos y la luz visible. Se propagan a la velocidad de luz de 300 km por segundo y de todas ellas el ojo solo puede percibir la luz visible. Para detectar la existencia de las demás se necesitan instrumentos especiales, como los detectores de radiación. También usamos la palabra radiación para designar algunas partículas que se mueven a gran velocidad, como electrones y neutrones. Estas partículas se encuentran en el átomo, que es la parte más pequeña en que podemos dividir una sustancia. Cuando la energía de la radiación es muy grande, puede arrancar electrones de los átomos de una sustancia y por eso se llama radiación ionizante. Las radiaciones ionizantes pueden estar formadas por fotones como los de la luz de los rayos X y la radiación gamma, o por partículas, electrones, neutrones, partículas alfa. Estas radiaciones pueden atravesar los materiales, por lo cual son muy útiles para el diagnóstico. Efectos de la radiación en el cuerpo humano. Los efectos somáticos. Los efectos somáticos son los que sufre la persona expuesta. El impacto más común de la irradiación es la inducción estocástica del cáncer, con un periodo latente de años o incluso de décadas después de esta exposición. Como el cáncer es el resultado primario, debemos tener en cuenta que a veces se le llama el efecto cancerígeno. La radiación es un ejemplo de carcinógeno, puede ser físico. Científicamente está comprobado que le llaman carcinógeno físico, mientras que los cigarrillos son un ejemplo, un agente químico que causa el cáncer. Los virus son ejemplos de agentes cancerígenos biológicos. La mayoría de los efectos somáticos como resultado de la exposición de la radiación se producen de manera estocástica. El modelo más ampliante que tenemos en estos momentos, o podemos decir es aceptado, y se postula que la incidencia de cánceres debido a la radiación ionizante aumenta linealmente con la dosis efectiva de la radiación a una tasa aproximadamente de fracturación, hablemos así, de efecto negativo de un 5,5%. Este modelo se conoce como el modelo lineal sin umbral, el llamado LNT. Este modelo supone que no hay un punto umbral y el riesgo aumenta linealmente con una dosis. Si este modelo lineal es correcto o fuera correcto, la radiación de fondo natural es la fuente de radiación más peligrosa para la salud pública en general, seguida de imágenes médicas como segundo lugar. Esto no es aceptado, lo que anteriormente les decía, el modelo lineal sin umbral, no es aceptado universalmente por algunas personas y algunos proponen una relación adaptiva de dosis-respuesta donde las dosis bajas son protectoras y las dosis altas son perjudiciales. Se debe enfatizar esto, que varias organizaciones no están de acuerdo con el uso del modelo lineal sin umbral para estimar el riesgo de exposiciones de la radiación ambiental y ocupacional de acuerdo a todos los entes o entidades públicas de salud. Algunos efectos somáticos pues debemos tener relativamente en cuenta que cuanto más está indiferenciada, referenciada, sean la célula que sufre, como está en la imagen, la irradiación, o cuanto más sea la actividad mitótica tenga en la célula. ¿Qué órganos o qué podemos evidenciar de acuerdo aquí a la imagen?
que está afectando latentemente y objetivamente la célula, el órgano y el organismo totalmente, ¿sí? Y los efectos somáticos deterministas son efectos dañinos para el cuerpo de una persona, que definitivamente se producirán por unas dosis altas específicas de la radiación. En este ejemplo que tenemos por lo menos aquí en la imagen, pues literalmente está afectando lo que es la piel, la cara, los ojos, y ahí de donde viene la importancia que más adelante les hablarán de los elementos de protección personal. De igual manera podemos hablar de los efectos secundarios o tardíos. Estos efectos tardíos pueden tardar meses o incluso años en manifestarse. Pueden ocurrir en cualquier tejido normal en el cuerpo humano que ha recibido obviamente la radiación. El riesgo por lo menos de estos efectos secundarios o tardíos dependen de la zona tratada, así como la dosis de radiación que se está utilizando o que se ha utilizado. La planificación cuidadosa del tratamiento puede ayudar a evitar de pronto graves efectos secundarios a largo plazo. Y las investigaciones o los especialistas recomiendan que se consulte con un oncólogo especialista en radiación sobre el riesgo de efectos secundarios para evitar problemas a largo plazo. Compañeros, y como podemos ver en la imagen, pues obviamente quise dar referencia de pronto a las diferencias de las reacciones o los efectos tempranos versus las tardías. Podemos ver que algunas de estas reacciones pueden incluir enrojecimiento de la piel, náuseas, vómito, cansancio. Por lo general esto ocurre durante un curso, hablemoslo pues, entre 1 a 3 meses. Y las reacciones de lo que les estaba hablando anteriormente, que las tardías, que incluyen ya el daño a la médula espinal, parálisis, fibrosis, todo esto presenta de 3 a 6 meses, inclusive puede presentarse después de los 6 meses, teniendo obviamente efectos lamentables. Efecto determinístico. Involucran altas dosis sobre porciones grandes del cuerpo. Estos se caracterizan por tener un umbral de dosis por debajo de la cual no se observa ningún efecto, un corto periodo de latencia y una severidad que depende de la dosis. Los efectos determinísticos se pueden categorizar en efectos tempranos y tardíos. Efecto temprano. Ocurren dentro del primer año de la exposición y están relacionados con el número de células muertas, la reparación del daño producido y la tasa de recambio de la línea celular irradiada. Algunos ejemplos incluyen el eritema, la caída del pelo, la pneumonitis rádica y la enfermedad de radiación. Los efectos determinísticos tempranos pueden ser alterados fraccionando la dosis o administrándola en una infusión continua pero lentamente. En general, un tejido puede soportar una dosis mucho mayor si esta es fraccionada. Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud. El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos dependen de la dosis recibida o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada Gray. G. El daño que puede producir una dosis absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el Sievert SB, que toma en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. Es una manera de medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daño. Efectos genéticos. Describen las alteraciones genotípicas hereditarias resultantes de mutilaciones en los genes o cromosomas de las células germinales. Los efectos genéticos involucran principalmente las células germinales haploides. Los efectos genéticos muestran una relación dosis-efecto similar a los efectos estocásticos, en que la descripción de incidencia es solo válida en grandes poblaciones de individuos expuestos. A nivel individual, el efecto es estocástico o incierto y solo puede ser definido como el riesgo asociado a la dosis. Los efectos varían con la dosis de radiación y el estado de desarrollo del feto. Los efectos principalmente son el aborto, malformaciones y retraso mental. Efectos de radiación a nivel celular.
En la célula se producen ionizaciones y esterilizaciones, con formación de iones y radicales libres, que dan lugar a reacciones químicas, las cuales originan alteraciones en el funcionamiento de la célula. Esas alteraciones, dependiendo de la dosis recibida, puede producir fallos o retrasos en la reproducción celular o incluso su muerte. La sensibilidad de las células frente a la radiación varía mucho según el tipo de célula. Es mucho mayor en las células menos diferenciadas y con mayor capacidad de división celular, y depende también el momento del ciclo celular en el que se produce la irradiación, siendo la célula más radiosensible en las fases de división en comparación de las de reposo celular. Generalmente, estos primeros efectos consisten en náusea, vómito o enrojecimiento superficial a nivel de la piel. Cuando las dosis recibidas por la persona son mayores, se puede manifestar en diarrea, pérdida o caída del cabello y esterilidad, pero no siempre la exposición a radiación produce la muerte de la célula. ¿Cómo protegernos de la radiación? Equipo de protección personal requeridos. Gafas de seguridad. Son gafas plomadas especialmente diseñadas para las personas que están expuestas a las radiaciones ionizantes y necesitan protección de los ojos. Cuello protectores. El cuello es un escudo flexible hecho de plomo, el cual se asegura alrededor del cuello para proteger la glándula tiroides de la radiación ionizante dispersa. Delantal plomado. Prenda protectora de plomo que cubre el tronco del cuerpo. Dosímetro personal. Es un detector de radiaciones de tipo ionizante, tales como las provenientes de los equipos de radiodiagnóstico o fuentes radioactivas. Tiene como fin indicar la cantidad de radiaciones ionizantes recibidas por el personal expuesto a dicho agente de riesgo, en razón de su ocupación durante un determinado periodo. Tiempo. Conforme aumenta el tiempo transcurrido en presencia de un campo de radiación, la dosis de radiación aumenta. Por lo tanto, es necesario minimizar el tiempo de permanencia en aquellas áreas donde existe radiación. Si en razón del tipo de trabajo que se realiza es necesario permanecer en áreas donde existen radiaciones, el personal debe planificar sus tareas con antelación para reducir el tiempo de trabajo en las mismas. Esto es aplicable al personal de enfermería, al cuidado de pacientes tratados mediante terapias que requieren la administración de sustancias radioactivas o la implantación de fuentes radiactivas, al personal de limpieza y mantenimiento. En los tratamientos de radioterapia externa, esto no es necesario, ya que únicamente el paciente penetra en la sala donde se le administra el tratamiento, así que la dosis de radiación al personal es nula. Se le llama blindaje al material capaz de absorber la radiación. Cuanto más grueso sea, más disminuirá la radiación. Hay algunos materiales mejores que otros. El plomo se utiliza para atenuar los rayos X y la radiación gamma. Las salas de rayos X deben estar con paredes plomadas o construidas con ladrillos de material absorbente. Para proteger el cuerpo de las salas de radiaciones se deben utilizar chalecos plomados, guantes plomados. La distancia está regida por la ley del inverso del cuadrado. Duplicar la distancia entre una persona y una fuente de radiación reduce la dosis de radiación recibida a la cuarta parte. Así que es bueno practicar y mantener la misma distancia posible de las fuentes de radiación. En las salas de urgencias, en quirófanos, el personal de enfermería no puede a veces dejar el paciente cuando van a hacerle una radiografía, pero puede al menos alejarse lo más posible del equipo de rayos X y ponerse un delantal plomado. Protección frente a la contaminación radioactiva. Se deben usar las mismas precauciones de agente infeccioso y sustancias químicas o biológicas, utilizando guantes o prendas protectoras para evitar el nivel de radiación.
La radioactividad no se ve, así que hay que usar detectores cuando se sospecha de existencia contaminante. Además, hay que usar otras medidas de seguridad como no comer, fumar, beber, aplicar cosméticos. Así podemos evitar el riesgo de ingestión o inhalación de sustancias radioactivas. También debemos tener en cuenta las áreas restringidas y sus niveles de radiación. Para la protección del paciente debemos tener en cuenta que se tome el menor número posible de imágenes radiográficas, se utilice adecuadamente la magnificación y sus elementos de protección, disminuya la distancia entre el paciente y el receptor de la imagen, aumente la distancia entre el paciente y el tubo de rayos X, seleccione la menor tasa de dosis de fluoroscopia, coloque la fuente de rayos X respecto al paciente y el personal de manera tal que la dosis sea la menor posible. Utilice la memoria de última imagen y la captura de imágenes. Sea consciente de los niveles de alarma por tiempo y de las altas tasas de dosis. Cerciórese de que se utilice un adecuado control de calidad en la toma de imagen. Para las maternas, cuando se requiere de una toma de imagen, la radiación debe reducir entre el delantal plomado colocando entre la fuente de rayos X y el feto. Se debe mirar la manera de que no entre la mayor dosis al feto. Uso adecuado en los menores de edad. Los pacientes pediátricos necesitan menos radiaciones que los adultos. Los médicos deben tener sumo cuidado en el momento de ordenar el examen. Muchas gracias a todos por su atención.